Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo quería agradecer a Sergio que me haya invitado a estar hoy aquí y luego agradeceros a todos vosotros que hayáis venido un sábado a escuchar algo que tiene que ver con fibrilación auricular, medicina, etcétera, ¿no? Bueno, yo estoy encantada de estar aquí, me da igual que sea sábado, la hora, me da igual, porque a mí me gusta mucho lo que hago y yo trabajo, yo desde que soy neurólogo, los últimos, pues ya soy muy mayor, me estoy haciendo muy mayor, con lo cual la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado al ictus y he tenido la suerte de que me ha tocado vivir una época en esta enfermedad en la que realmente está cambiando de una manera increíble y desde esta región y desde los puestos que yo he tenido, porque yo profesionalmente siempre he tenido la suerte de estar en lugares donde me han dejado mejorar y hacer que las cosas cambien, y entonces eso ha hecho que en esta región ahora mismo, gracias a un grupo de profesionales enorme, entre los cuales os encontráis vosotros, pues la asistencia al ictus ha cambiado de una manera impresionante en los últimos 10 años. De hecho, si yo me preguntáis ahora mismo cuántos ictus fallecen o cuántos ictus se quedan con secuelas, pues no sabría decíroslo con seguridad, porque los datos que se manejan ahora mismo, hoy por hoy, todavía son datos que son casi de hace 10 años, y en estos 10 años ha cambiado tanto los tratamientos y el enfrentamiento a estos pacientes que realmente la enfermedad probablemente produzca, de hecho en nuestro hospital vivimos que produce una mortalidad muchísimo más baja y unas secuelas muchísimo menores. Entre todos esos cambios, la llegada de los nuevos anticoagulantes que llamábamos antes, que ahora llamaríamos anticoagulantes de acción directa, ha sido uno de los cambios que ha hecho, por lo menos desde el punto de vista de la neurología, que se mejore mucho la vida de estos pacientes. Cuando Sergio me planteó que hiciera esta charla, me pidió que la hiciera lo más práctica posible. Entonces yo, para hacer la práctica, lo que voy a hacer es que voy a contar dos pacientes, ¿vale? Voy a contar dos pacientes de los que habitualmente nos podemos encontrar nosotros cuando trabajamos en nuestro hospital y hacemos ictus. Voy a ir contando en cada uno de los pacientes qué tratamiento le pondríamos y por qué se lo pondríamos y por qué hoy actualmente elegimos estos tratamientos que elegimos y lo que ha supuesto elegirlos y los cambios que ha supuesto en nuestro manejo. Y sí os pediría que si alguna cosa, porque voy a ir rápida, si alguna cosa no queda clara o no se entiende, pues si podéis me podéis interrumpir, ¿de acuerdo? Porque es una charla mucho más práctica que teórica y a lo mejor hay algún dato teórico que yo he dado por sabido y si alguien tiene alguna duda con él, pues yo os rogaría que me interrumpierais y yo explico o paro o me detengo un poco más en alguna cosa si no la he explicado lo suficiente. Bien, el primer caso clínico se trataría de una mujer que tiene 76 años, que su único factor de riesgo es ser hipertensa y que tiene una aparición brusca, una imposibilidad para hablar y debilidad en extremidades derechas. En la exploración física, a su llegada al hospital se detecta una fibrilación auricular que no era conocida y en la exploración neurológica tiene una desviación de la cabeza y la mirada hacia la izquierda, una afasia completa, una mianopsia derecha y una hemiplegia derecha. Este es el ictus que una semana después veremos en el TAC de esta mujer. Bueno, lo veremos si no la tratamos, ¿de acuerdo? Porque si la tratáramos probablemente no veríamos ya ese ictus y veríamos un ictus, si vemos algo, veríamos un ictus mucho más pequeño. Pero asumiendo que la paciente no llega en hora o que tiene alguna contraindicación o que no es posible tratarla, pues entonces esta paciente, ese sería más o menos el ictus que tendría, que corresponde a un ictus de una cerebral media extensa, en la cual también, como veis, coge una zona que es la zona de la cerebral anterior, que es la zona de la parte más frontal que veis, y casi llega hasta la cerebral posterior. Esto corresponde a un ictus de una cerebral media o de una carótida, ¿de acuerdo? Corresponde al lado izquierdo del cerebro, porque como veis en el TAC, este lado siempre sería el izquierdo, en esa parte del TAC, y cuando a ti te da un ictus de la cerebral media en el lado izquierdo, pues te afecta todo, como yo le digo a los pacientes, todas las piezas del puzzle que te ayudan a hablar, con lo cual te quedas afásico y que te ayudan a poder tener una sensibilidad y una fuerza en el lado derecho, ¿de acuerdo? Porque, como os acordáis, está cruzado, con lo cual tendrías una hemiplegia derecha, con una mianopsia derecha, con una afasia y con una alteración sensitiva. Eso sería un ictus completo. Este ejemplo que pongo no es una exageración. Esto es uno de los ictus más frecuentes que se produce por culpa de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene unos coágulos que son grandes y que obstruyen arterias grandes. Esas arterias grandes son la carótida, la cerebral media, la basilar o ramas de las cerebrales medias. Y eso hace que la fibrilación auricular produce ictus que son de gran tamaño, de gran severidad y que dejan muchas secuelas. Bien.
¿Cuál es la situación? Estamos, como os digo, ante un ictus que sería un ictus embólico por fibrilación auricular. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuáles son los datos que manejamos en nuestra región? Que, bueno, en este caso voy a hablar de nuestra unidad de ictus, ¿no? En una tesis máster que hicimos en el año 2009-2011, que era el año en el que empezaban los anticoagulantes orales, pongo datos un poco históricos para que sepáis por qué estamos usando tanto los neurólogos anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes directos, y cuál era el panorama que teníamos antes cuando manejábamos Sintrom. ¿Vale? Pues en este trabajo que hizo Rosa, que es una residente que ahora está trabajando en neuróloga en Cieza, pues ella cogió, era el principio de los nuevos anticoagulantes en nuestra región, y cogió todos los enfermos que teníamos con un ictus embólico en la región, y a esos enfermos pues vio cuáles tenían fibrilación auricular y cuál era su situación, cómo llegaban hasta la unidad de ictus, es decir, qué tratamiento habían llevado, cuántos de ellos la fibrilación auricular se había descubierto en el momento de ictus, cuántos ya la tenían, cuántos de los que ya tenían fibrilación auricular estaban tratados con anticoagulación, y de los que estaban tratados con anticoagulación, cuántos de ellos estaban bien tratados o estaban mal tratados. El panorama es que en esos momentos teníamos un ictus embólico en torno al 29%, ahora mismo tenemos un porcentaje mayor, pero nuestra unidad de ictus, la Risaca, es una unidad que no podríamos hacer muchos estudios epidemiológicos porque está muy sesgada, porque ahora mismo nosotros recibimos los ictus agudos de casi toda la región, exceptuando Cartagena, Los Arcos y Águilas. Esto hace que los ictus embólicos, como os digo, son muy extensos, son arterias muy grandes y dan mucha clínica, con lo cual somos muy proclives a recibir ictus embólico, con lo cual no podríamos saber epidemiológicamente cómo andamos, ¿no? Y hoy en día, con el paso de estos años, el aumento, hay mayor número de ictus embólico en nuestra unidad, pero yo creo que es porque son pacientes que tienen mucha tendencia a ser tratados y por eso vienen más a nuestra unidad. Entonces, en aquel entonces teníamos un 29% de ictus embólico y secundarios a fibrilación auricular eran un 88%. De esos, un 61% de los pacientes tenían la fibrilación auricular crónica, es decir, era una fibrilación auricular conocida, y un 39% se les descubre la fibrilación auricular cuando llegan al hospital, en el momento del ictus. La edad media es 76 años y un 59% eran mujeres. Esto es un dato que supongo que vosotros ya sabéis porque trabajáis en primaria y debéis tenerlo más claro que nosotros. Pero cuando nosotros vemos una mujer que tiene un ictus, que el ictus es grande, sobre todo si el ictus coge una semiología cortical, es decir, tiene síntomas corticales, lo cual indica es una rama grande, y la paciente le haces un Doppler y no tiene estenosis carotidia, el problema que tenemos hoy en día es que nosotros íntimamente estamos convencidos que esa persona va a tener una fibrilación auricular. Si tenemos la suerte de que esa fibrilación auricular la veamos porque ya la han diagnosticado o porque durante su estancia en el hospital la podamos descubrir, perfecto, pero si no, uno de los problemas que tenemos hoy en día es hasta dónde tenemos que llegar con la monitorización posterior al ictus para averiguar que la tiene, porque realmente el hecho de ser mujer, de ser mayor y tener un ictus cortical es casi, yo puedo apostar con la experiencia que tengo, porque yo llevo más de 10 años viendo solo ictus, que os puedo apostar que casi tiene un 80% de posibilidades de tener una fibrilación auricular, la vea o no. Y eso, como tiene tantas implicaciones para el tratamiento, nos hace que una de las cosas más preocupantes o más problemáticas hoy en día sería en aquellas personas que estás convencido que tiene una fibrilación auricular pero no la has encontrado. ¿Qué haces? ¿Cómo monitorizas? ¿Hasta dónde? Etcétera, ¿no? Pero esto sería origen, obviamente, de otra charla, pero bueno, os lo cuento para que sepáis un poco la importancia que realmente damos los neurólogos a esta situación. Bien, en cuanto al número de individuos, como veis, cuanto más mayor eres, más posibilidades de que tengas un ictus por fibrilación auricular, ¿vale? Luego los datos son ser mayor y ser mujer, ¿de acuerdo? Y no tener estenosis carotidia. Bien, en cuanto al qué ocurre, pues en aquel entonces se producía un 15% de éxitus en estos ictus embólicos, que ya os digo que son muy grandes, y un 22% de transformación hemorrágica. Cuando el ictus es grande y es por un émbolo, cuando el émbolo se deshace, que la mayoría de los émbolos se deshacen solo a los 2 o 3 días, como ese tejido está muy friable, al pasar la sangre otra vez, hace que se transforme en sangre, ¿de acuerdo? Y es un ictus en el que es frecuente que acabe teniendo una transformación hemorrágica, como veis en un 22%. Un 82% es un infarto territorial. Acordaros que los infartos territoriales son los de arterias grandes, estamos ante una FA y un coágulo, como os digo, y tiene una NIH de media de 10, que es una NIH que es la escala con la que nosotros medimos la gravedad del ictus, es alta, ¿vale? Como veis, nuestros datos de nuestra unidad solamente lo que hacen es constatar lo que ya dice la literatura, que el ictus por FA es un ictus que es grave, que es extenso, que ocupa con mucha frecuencia una arteria territorial, que va a dejar muchas secuelas y que tiene una mortalidad alta.
Y yo añado que se da en mujeres y mayores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ante la pregunta que nos plantearíamos en esta charla, dado que hablamos de tratamientos, ¿qué elección anticoagulante deberíamos hacer? Bueno, pues aquí es donde viene un poco los resultados que Rosa mostró y que se sabían mucho y se habían mostrado en muchos trabajos en aquel entonces, ¿no? En los años, en el 2009-2010, ¿no? Primero, que hay una limitación del tratamiento con anticoagulantes clásicos en la prevención del ictus. Esto sería una indicación terapéutica, es decir, tenemos una serie, en la práctica clínica existían hasta el momento que aparecieron los anticoagulantes orales directos, una limitación en el tratamiento con Sintrón en la prevención de ictus, que ahora vamos a ver cuál es la situación. Y la segunda indicación o la segunda razón por la cual nos basaríamos para elegir anticoagulantes sería una indicación de seguridad, es decir, el riesgo de hemorragia cerebral en los pacientes con ictus y que están en tratamiento con Sintrón. Si vamos a la primera, lo que descubrió Rosa cuando hizo su estudio epidemiológico es que había un 28% de pacientes que, a pesar de tener un CHA2DS por debajo de 2, sacado porque Rosa analizó qué CHA2DS tenía en el momento del ictus, había un 28% de esos pacientes con ictus en estos años que medimos que tenían un CHA2DS menor de 2. Luego es posible que esta escala, que esto ya luego se ha dicho con mayor frecuencia, no discrimine bien a los pacientes con FA de alto riesgo en el ictus. Es decir, hay personas que pueden tener un CHA2DS menor de 2 que tienen un alto riesgo de ictus, porque de hecho hay un 28% de esos pacientes en nuestra unidad de ictus. Datos más importantes con respecto al tratamiento sería que el 50% de los pacientes con fibrilación auricular y un CHA2DS mayor de 2 en aquella época no llevaban tratamiento con anticoagulación. El 50%, estamos hablando del año 2009-2011, que son los años que analizamos en este trabajo. Esto pensamos, o sea, podemos sugerir la idea de que a lo mejor hay una cierta prudencia, o había una cierta prudencia en los tratamientos con antivitamina K en los pacientes mayores, con lo cual muchos pacientes con fibrilación auricular en aquella época no llevaban todavía tratamiento anticoagulante. Y el 80% de los pacientes que presentaban un ictus por fibrilación auricular y estaban anticoagulados presentaban un INR por debajo de 2. Es decir, cuando los pacientes llegaban al hospital, los pacientes que ya tenían una fibrilación auricular y que estaban en tratamiento con Sintrón, vimos cuál era el INR que tenían, y exactamente el 88% de los pacientes que tenían un ictus, que tenían una fibrilación auricular y que ya estaban tomando Sintrón, tenían un INR por debajo de 2. Todo esto, ¿vale?, lo que nos hace pensar es que hay fallos en el tratamiento de la prevención, había fallos en el tratamiento de la prevención primaria del ictus en los pacientes con F. Es verdad que yo creo que aquí había dos razones. La primera es que se le ha tenido siempre mucho miedo al Sintrón. A lo mejor podíamos discutir si es un miedo justificado o no. Es un fármaco que producía mucho riesgo hemorrágico, había mucho peligro, se temía mucho las caídas y tratamiento por Sintrón en los pacientes mayores, y eso hacía que probablemente nos costara mucho diagnosticar a una paciente de 86 años con una fibrilación auricular y ponerle tratamiento con Sintrón, porque solo pensábamos mucho en los riesgos que tenía de sangrado esa paciente. También es verdad que estamos hablando del año 2009 y vosotros me lo diréis, pero yo creo que la concienciación hacia que la fibrilación auricular tiene que ser tratada con anticoagulación también es mucho de nuestros últimos años, y yo creo que es posible que ahora mismo, si volviéramos a hacer este trabajo, aunque no existieran los nuevos anticoagulantes, probablemente habría más gente anticoagulada, ¿no? Porque yo creo que esto en los últimos años, pues también por influencia de muchos factores, porque todo es un poco multifactorial en la vida, ¿no? Y en esto también pues ha habido una más concienciación de que los pacientes con fibrilación auricular tienen que llevar Sintrón. Otra consecuencia que sacamos es que hasta el 40% de los pacientes con tratamiento con Sintrón estaban infratratados. Eso es una consecuencia que sacamos de la literatura. La literatura nos decía que había un 40% de los pacientes que tomaban Sintrón que iban a tener un INR bajo. Y ya sabemos que de esos pacientes que tienen un INR bajo, el 81% de esos pacientes tratados con fibrilación auricular que estaban en tratamiento con Sintrón, que tenían un ictus, lo tienen porque no llegan con un INR mayor de 2. Lo cual quiere decir, entre nosotros, es que el Sintrón es muy bueno y que realmente es muy eficaz, porque las personas que toman bien Sintrón es mucho más raro que tengan ictus, ¿de acuerdo? Pero los problemas del Sintrón eran más por su defecto de uso, por el riesgo de sangrado que tenía y porque es difícil mantener en un porcentaje de la población alta un INR en su lugar, y eso es lo que hace que el fármaco sea menos eficaz de lo que realmente debería ser. Esta sería para nosotros, para los neurólogos, la indicación terapéutica
terapéutica que sería la primera indicación terapéutica que haría que hoy en día, cuando nosotros tenemos un ictus agudo en un paciente con una fibrilación auricular, nos planteemos de entrada poner un anticoagulante directo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta todos estos datos que os acabo de contar, nuestra decisión suele ser siempre proclive, porque pensamos que terapéuticamente vamos a ser más eficaces si ponemos un anticoagulante directo que si ponemos Sintrom, por los posibles fallos que éste pueda tener. Así pues, esta señora de la que os estaba contando se fue a casa porque todos los pacientes con ictus mejoran, ¿vale? Todos, aunque no los tratemos, la mejoría del paciente con ictus siempre existe. Se fue consciente, con una fase de predominio motor con compresión conservada, una hemiparesia de 1/5 y 3/5 la extremidad inferior derecha, siempre mejora más la pierna que el brazo, y nosotros, dado que tenía, esto aquí es donde ya está la duda, ¿no? Ahora se han puesto mucho a hacer revisiones y decidir cuándo hay que empezar el tratamiento con anticoagulación después de un ictus agudo. Y han hecho una regla, que es la regla del 7, ¿no? Que es que cuando el ictus es muy grande, pues entonces esperas 7 días, si es un ictus muy extenso esperas 14, etcétera, ¿no? Yo creo que la mayoría de los neurólogos lo hacemos un poco a ojo, ¿vale? Lo de la regla del 7 es una cosa que no la hemos inventado, no es una cosa que se haya probado científicamente, ¿no? Y lo que hay que tener siempre en la cabeza es el sentido común de saber que si tú tienes un ictus del tamaño que os he enseñado, que eso coge la mitad de un hemisferio y tú colocas una anticoagulación muy precoz, eso es una herida, ¿vale? Y es como si fuera una herida abierta. Luego, si tú le colocas un anticoagulante a esta persona a los 2 o 3 días de haber tenido el ictus, la posibilidad de que esa herida sangre es alta, con lo cual es probable que ese ictus se convierta en hemorrágico. Y como es muy grande, como hemos podido ver, pues entonces tendría una hemorragia en un hemisferio, con lo cual la posibilidad de que se muera es grande. Con lo cual, tú actúas por prudencia. Entonces tú te fijas en el tamaño que tiene el infarto. Si tú ves que el tamaño es pequeño, aunque el infarto sangrara, como el tamaño es muy pequeño, normalmente muchos enfermos, aunque sangraran, no se enterarían de que han sangrado, y si sangraran no pondría nunca en peligro su vida, con lo cual entonces en los pacientes con infarto pequeño te puedes arriesgar a poner el anticoagulación o el anticoagulante antes, y conforme más grande es el más extenso es el infarto, pues entonces esperas más días. En esta señora esperamos 14 días, pero a lo mejor otro neurólogo, dependiendo de la personalidad del neurólogo, a lo mejor otros neurólogos hubieran esperado un mes, porque es verdad que tiene un infarto enorme, y a lo mejor otros neurólogos más valientes hubieran esperado 7 días, ¿de acuerdo? Pero esto lo digo porque lo preguntan mucho como si la regla fuera un poco infalible, y realmente es una regla un poco basada en el sentido común. Y el segundo caso clínico que os quería comentar, ¿tenéis alguna duda sobre el primero? ¿Ha habido algún detalle de la clínica, de algo que he pasado por alto rápido, que no haya quedado? Vale, perfecto. Pues he puesto una mujer tipo. Probablemente ande, probablemente se mantenga de pie, ¿vale? Tiene 76 años, ¿no? Si no tiene mucha comorbilidad y tiene un buen espíritu, porque la personalidad previa, como en todas las enfermedades, y vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, influye muchísimo. Si tiene un buen espíritu y tiene una personalidad previa buena, pues probablemente ande, o se mantengan de pie seguro, porque la pierna se recupera mucho mejor, y ya lo de que el brazo es lo que tiene mucha dificultad. Probablemente eleve el brazo, pero no sea capaz de mover la mano, ¿no? Y la afasia, Dios sabe, o quien sea, porque a veces va de maravilla, y los primeros días, las afasias que se recuperan muy bien al principio, esas van bien. Las afasias que se van del hospital después de 7 días sin haberse recuperado nada, es difícil que mejoren, la verdad. Y la afasia tiene mucha incertidumbre, la verdad, en esto. Para mí es una secuela de las más limitantes y más graves, ¿no?, del ictus. Bien, el segundo caso, ¿vale?, es otro paciente tipo, ¿de acuerdo?, pero es muy frecuente hoy en día. Es un varón de 82 años, este es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía isquémica en tratamiento con aspirina. Tuvo un ictus en el año 2008, y a raíz de ese ictus del año 2008 se le descubrió una fibrilación auricular y se le puso tratamiento con Sintrom. La historia es que se cae en la calle bruscamente y lo encuentran con deterioro de conciencia y debilidad en extremidades izquierdas. El paciente está estuporoso y tiene una hemiplegia izquierda. Como veis, tiene una hemorragia en ganglios basales derechos. Esta es la razón por la cual tiene una hemiplegia izquierda. Bien. Vamos a ver las hemorragias, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos de las hemorragias? De nuevo, muestro datos de nuestra unidad de ictus. Esto es otro
trabajo fin de máster, este es de otra residente más pequeña, que ahora está trabajando, María, que creo que está trabajando ahora mismo en Cartagena, y ha hecho un trabajo sobre las hemorragias cerebrales en la unidad de ictus. Bueno, lo de la hemorragia cerebral en la unidad de ictus todavía es menos epidemiológico que el ictus, porque la hemorragia cerebral, cuando ingresa en mi hospital, tiene 3 posibles caminos. Si está muy enfermo y está muy grave, va a ir a la UCI, con lo cual nosotros no lo vamos a perder y no vamos a poder detectarlo, como dijimos, o registrarlo en nuestra base de datos. Hay algunas hemorragias cerebrales que todavía van a neurocirugía y la mayoría y el mayor grueso van a las unidades de ictus. En teoría, la hemorragia cerebral se beneficia exactamente igual que el ictus de la unidad de ictus, de los cuidados en la unidad de ictus. Y nosotros intentamos que todas las hemorragias cerebrales que tengan que ser ingresadas en el hospital sean ingresadas en nuestra unidad. Pero hasta hace poco la unidad solo tenía 4 camas, con lo cual si teníamos que sacrificar algo, pues sacrificamos más la hemorragia que estaba a cargo de neurocirugía, por cosa nuestra, que nuestro ictus, que estaba a cargo nuestro, ¿de acuerdo? Ahora tenemos 6 camas y entonces es más fácil que puedan ingresar todas las hemorragias, y a no ser que el tratamiento quirúrgico de la hemorragia vaya a ser previsto en las próximas horas, lo normal es que ingresen todas en la unidad de ictus. Entonces, María analizó 345 pacientes con hemorragia, un 62% eran varones, la edad media era similar, 73 años, la hipertensión es un factor de riesgo muy importante en la hemorragia, había un 68% hipertensos y un 20% de estos pacientes tenían una fibrilación auricular crónica. En cuanto vemos a la muerte, como veis, la muerte en la hemorragia cerebral, el éxitus es mucho más frecuente que el ictus, la hemorragia mata más, y esto no ha variado probablemente, a pesar de los cuidados de la unidad de ictus, que probablemente hayan hecho disminuir el riesgo de mortalidad. No tenemos ningún tratamiento eficaz para la fase aguda de hemorragia ni para disminuirla hoy en día. Se han intentado varios tratamientos, pero de momento no se ha conseguido ninguno. Lo único que se puede hacer ahora mismo, que se haya demostrado en los últimos años, es un control muy estricto de la tensión. Parece que mantener la tensión entre 114 y 80 las primeras 6 horas de la hemorragia hace que el pronóstico final sea mejor, pero es el único dato que tenemos. Todos los tratamientos que se han intentado para intentar disminuir el riesgo de que resangre, que es uno de los mayores problemas de la hemorragia, pues de momento han fracasado y no se han conseguido ningún ensayo clínico en el que funcione, con lo cual sigue teniendo una mortalidad alta y está en torno al 26%. Bien. En cuanto a lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuántos de los pacientes que ingresan en la unidad de ictus tienen una hemorragia y llevan tratamiento con sintrono o con anticoagulación? Como veis aquí, con antiagregados hay un 26%, ¿vale? Prácticamente un cuarto de las hemorragias que ingresan en mi hospital. Con anticoagulación hay un 14% y con doble terapia, antiagregación y anticoagulación, hay un 4,3%. Hay una tendencia a decir, que yo no la he podido demostrar porque tenía que hacer un estudio histórico y no tengo registro suficiente como para hacerlo, que hay en los foros en los que yo me muevo, hay una tendencia a decir que la hemorragia cerebral está aumentando porque se utiliza mucho más la doble terapia, es decir, la anticoagulación más la antiagregación, o la triple terapia, que nuestros amigos cardiólogos han estado muchísimos años poniendo Plavix, aspirina y Sintrón a un montón de pacientes con las arterias cerebrales regulares, con lo cual se supone que esto ha debido aumentar el riesgo de sangrado cerebral. Pero yo no lo he podido demostrar en nuestra región porque no podemos acceder a un registro completo, con lo cual no sabemos si ha aumentado o está aumentando la hemorragia en los últimos años debido al mayor uso de fármacos, ¿no? El 40% de estas hemorragias son en ganglios basales, porque las hemorragias hipertensivas son más frecuentes en ganglios basales, es decir, profundas. Y de nuevo, ¿qué elección de anticoagulante debemos hacer? Bien, aquí la pregunta sería, ¿debemos volver a anticoagular a este paciente? Esta es la pregunta que nos plantearíamos cualquier neurólogo. Y os contaré un poco cuál es la situación del sangrado cerebral y del uso de antiagregación y de anticoagulación. En un estudio muy clásico que hicieron en el stroke en el año 2005, pero a mí me gusta porque es muy sencillo y las cosas sencillas a mí me entran mejor en la cabeza. Entonces, dice que el riesgo de tener una hemorragia cerebral en una persona normal, población general, está a 0,15% al año. Esto cogían pacientes mayores de 70 años, ¿vale? Luego, si eres una persona mayor de 70 años, tu riesgo natural a tener una hemorragia cerebral, porque tus arterias ya se están poniendo viejecillas, pues sería un 0,15% al año. Si tomas aspirina y además tienes una fibrilación auricular, tu riesgo es de 0,2% al año. Si además de la aspirina, fibrilación auricular, tienes una enfermedad cerebrovascular, es decir, tus arterias están mal y ya hay signos en el taco, en la resonancia, de que tienes enfermedad de pequeño vaso, encefalopatía vascular, leucocariosis, que son todos signos de mala circulación cerebral, tu riesgo es de 0,3% al año. Si tomas aspirina y clopidogrel y tienes una fibrilación auricular, tu riesgo es de 0,3%. Si además tienes enfermedad
enfermedad cerebrovascular 0,4, si tomas anticoagulación y tienes fibrilación auricular, tu riesgo está entre 0,3 y 0,6, si tienes enfermedad cerebrovascular, tu riesgo está entre 0,4 y 1, y si tomas anticoagulación y aspirina, tu riesgo está entre 0,4 y 1. O sea, lo más importante, o para mí, lo más importante desde el punto de vista clínico, en mi práctica clínica de lo que pone aquí, que si tú estás anticoagulado, tienes una fibrilación auricular y tienes una enfermedad cerebrovascular, tu riesgo de tener una hemorragia cerebral puede alcanzar el 1% al año. O sea que 1 de cada 100 pacientes podrían sangrar, ¿de acuerdo? Todos estos datos están hechos con Sintron, ¿vale? Con antivitamina K. Bien. En relación al sangrado cerebral y el estado de circulación cerebral. Esto es algo que yo le insistimos muchísimo a los cardiólogos, y yo lo digo siempre cada vez que me invitan a hablar de par a par con cardiólogo. Es verdad que nuestra enfermedad es la misma, pero nuestro enfermo no es el mismo. Es decir, nosotros, la enfermedad consiste en la cardiopatía isquémica y el ictus consiste en que las arterias se obstruyen porque están en mal estado, se producen coágulos, se producen trombos, o en mi caso, además de obstruirse, también se pueden romper y se pueden producir hemorragias. Pero la diferencia está en que cuando un cardiólogo trata una cardiopatía isquémica, el paciente de media debe tener unos 60 años, ¿no? 63 o 64 años, mientras que cuando yo vaya a tratar a ese señor ya ha pasado por la cardiopatía isquémica, con lo cual hay un 25% de posibilidades de que ya esté tomando aspirina, ¿vale? Y además ese señor va a tener 75 años, con lo cual va a tener la circulación cerebral. Si ha tenido una cardiopatía isquémica es porque tiene arteriosclerosis, con lo cual lo más probable es que su circulación cerebral no esté bien, con lo cual su cerebro no es el mismo. Con lo cual no es lo mismo poner aspirina y Sintron a un paciente que tiene 65 años, que lo estás tratando de cardiopatía isquémica, que por supuesto ponerle Sintron o aspirina a un paciente que estoy tratando yo, que lo estoy tratando porque ya ese cerebro ha expresado que no está bien su circulación, es decir, ha tenido un ictus, donde la circulación cerebral no va a estar bien. Y entonces ahí puedes pasar desde que todas estas alteraciones de la circulación cerebral lo único que demuestran es que el cerebro no está en buen estado, con lo cual su riesgo de sangrado, por lo que acabamos de ver, es muchísimo mayor. Con lo cual, por este era el miedo que nosotros teníamos en el uso del Sintron o de los antivitamina K, que cuando nosotros lo usábamos teníamos pacientes que eran mayores y sabíamos que además podíamos estar previniendo un ictus, pero íbamos a aumentar su riesgo de sangrado cerebral porque sus cerebros no están en buenas condiciones. ¿Qué demostraron los nuevos anticoagulantes con respecto al sangrado cerebral? Pues en un metaanálisis, y estos son dos metaanálisis, os he puesto uno porque es el primero que salió, que es el de Ruff, son dos metaanálisis hechos independientemente de la industria, ninguno de los dos estaba financiado por la industria, y en estos dos metaanálisis se vio que la disminución del sangrado cerebral en todos los ensayos clínicos producidos en los 4 anticoagulantes que estaban en marcha, los nuevos anticoagulantes, era prácticamente un 50% de la que se producía en pacientes anticoagulados con Sintron. ¿Vale? Es decir, estos fármacos lo que más han aportado al neurólogo es que el riesgo de sangrado cerebral ha disminuido en un 50% si usamos estos fármacos frente a usar Sintron. Con lo cual esto lo que convence al neurólogo todos los días para poner un nuevo anticoagulante, más incluso que la limitación terapéutica que os comentaba al principio. La disminución del riesgo de sangrado es lo que más hace que los neurólogos estemos utilizando los nuevos anticoagulantes, porque nuestros pacientes las asumimos a todos, asumimos que tienen encefalopatía vascular por la situación, por la edad y porque son pacientes arterioscleróticos, y sabemos que su riesgo de sangrado es alto. Además de esto, ¿qué ocurre? Pues que el problema estaba antes, que cuando tú tenías un paciente de fibrilación auricular Sintron y resulta que tenía una hemorragia, pues casi nadie volvía a anticoagularlo, ¿vale? Casi nadie volvía a ponerle Sintron. Solíamos ponerle aspirina, que ni siquiera sabíamos si era efectivo o no tratar esa fibrilación auricular con aspirina. A lo mejor le reintroducíamos la aspirina pasado 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero era difícil que tú te volvieras a plantear poner Sintron de nuevo a ese paciente cuando ya había hecho un sangrado cerebral. En teoría, en un trabajo que salió muy poco, porque esto no se ha hecho ningún ensayo clínico, pero lo que recomendaba una guía de práctica clínica de atención primaria, que es una guía muy bonita que hizo la Cochrane de aquí de España, entonces se hizo una revisión intentando buscar evidencia de las cosas más raras que teníamos, ¿no? Y era si se podía volver a anticoagular un paciente que hubiera tenido un sangrado cerebral. Y al final, después de hacer una búsqueda grande, pues ellos concluyeron que había evidencia de que el único paciente que se podría plantear anticoagular con Sintron es aquel paciente cuya fibrilación auricular tuviera mucho riesgo de repetición de ictus. Esto lo que quiere decir es que
Para mí existen dos tipos de pacientes. Existe el paciente que nuestros cardiólogos han visto que tiene una fibrilación auricular y le han puesto Sintrom y que nunca ha tenido un ictus, y el paciente que tiene una fibrilación auricular que ha tenido un ictus y que le has puesto Sintrom, porque todo el mundo sabemos que las fibrilaciones auriculares que ya han hecho un ictus son más proclives a volver a hacerlo. Luego, un paciente que tiene una fibrilación auricular y que ha tenido un ictus y llevaba tratamiento con anticoagulación sería un paciente de alto riesgo para volver a repetir ese ictus, de más riesgo que un paciente que solo tenga una fibrilación auricular y que nunca haya tenido un ictus. Porque, como dice siempre Arcadio García Alberola, no sabemos por qué algunas fibrilaciones auriculares hacen ictus y otras no la hacen. Y a lo mejor este señor va a ser de los que nunca hubiera hecho un ictus, ¿me entendéis? Con lo cual, por esa razón, entonces, para nosotros, si el paciente ha tenido un ictus previo y tiene una fibrilación auricular y va a Sintrom por eso, es un paciente al que nos deberíamos empeñar en volver a anticoagular, porque su riesgo de ictus siempre va a superar, según decía esta pequeña revisión del Cochrane, superaría el riesgo de que el paciente vuelva a hacer un sangrado. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que todos estos datos que os acabo de mostrar lo que han hecho es que nos han simplificado la situación, porque ahora mismo nosotros, cuando tenemos un paciente con una hemorragia cerebral, con un sangrado, con una fibrilación auricular, y es una fibrilación auricular que la consideramos de alto riesgo, volvemos a anticoagular al paciente y lo anticoagulamos con un anticoagulante directo. Así este enfermo se iría a casa con, sería igual, porque las hemorragias mejoran menos, con la consciente y hemiplegia izquierda, y lo citaríamos en la consulta mínimo un mes después. A este paciente yo personalmente me plantearía anticoagularlo solamente si mejora del ictus, o si no mejora, si a pesar de estar hemipléjico tiene una muy buena vida, ¿vale? Y realmente me tengo que empeñar en evitarle que tenga un nuevo ictus, pero si el paciente se queda encamado y en mala situación, pues me cuestionaré si realmente lo tengo que volver a anticoagular. Pero si al cabo de un mes yo puedo percibir si el paciente ha mejorado lo suficiente y si tiene una vida buena, aunque no haya mejorado, porque lo de tener una buena vida después de un ictus y con las secuelas, pues depende muchísimo de cada persona y es una cosa muy individualizada. Entonces, si tiene una buena vida y en el TAC de control al mes no se observan rastros de sangre, yo a raíz del mes aproximadamente me plantearía volver a anticoagular al paciente con un nuevo anticoagulante. Y para finalizar, que no sé cómo voy de tiempo, pues solamente volver a decir lo que ya he dicho durante los casos clínicos, ¿no? Que todo paciente con ictus embólico por fibrilación auricular debería llevar un tratamiento anticoagulante, que si la etiología es una fibrilación auricular no estructural, por el riesgo-beneficio, hoy en día los neurólogos elegiríamos un ACOT, y que se puede instaurar de manera precoz tras la lesión, decidiendo el momento exacto en el que lo instauras, dependiendo del tamaño del infarto. Y que con la llegada de los nuevos anticoagulantes es mucho más factible volver a anticoagular a un paciente con fibrilación auricular de alto riesgo que haya tenido una hemorragia cerebral, y que el momento de iniciar la anticoagulación después de una hemorragia pues pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Hay también una regla hecha, pero se deja un poco a opción del neurólogo. Por supuesto, nunca se anticoagularía sin un TAC que demuestre que ya no tiene sangre, ¿de acuerdo? Y yo creo que es muy importante tener en cuenta, en el caso de las hemorragias, en el ictus lo he dicho menos, porque el ictus tiene, aunque no lo hayas tratado, suele tener mejor evolución, pero las hemorragias a veces no mejoran mucho, con lo cual también hay que tener en cuenta siempre la decisión de anticoagular o no, la situación basal del paciente, cómo se haya quedado. Y yo creo que era esto todo lo que os quería contar. Muchas gracias.